Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de diferenciación logarítmica. Dijimos en la clase anterior que la diferenciación logarítmica es una técnica que a menudo ayuda a simplificar el proceso de derivación de funciones que involucran productos cocientes, funciones compuestas, funciones exponenciales y logarítmicas. Y el proceso para aplicar la técnica de diferenciación logarítmica consiste en aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Es decir, en este caso vamos a convertir un cociente de funciones en el argumento de una función logarítmica. Y de esta forma vamos a tomar ventaja de las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión. Al aplicar las propiedades de los logaritmos, las aplicaremos simultáneamente. Es decir, no es necesario que hagamos un paso cada vez que aplicamos una propiedad. Pueden aplicarse todas las propiedades de una sola vez. Y para tener un poco de contexto de lo que realizaremos, tenemos el logaritmo natural de un cociente de funciones. Las propiedades de los logaritmos me permiten expresar ese cociente de funciones como una resta de logaritmos. El logaritmo natural de la función del numerador menos el logaritmo natural de la función del denominador. Solo que en este caso, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos producto de funciones. Es decir, podríamos aplicar esta propiedad de los logaritmos que me permite convertir el logaritmo natural de un producto en una suma de logaritmos. Entonces tendríamos la suma de logaritmos del numerador menos la suma de logaritmos de el denominador. El signo menos modificará el signo de la suma de los logaritmos del denominador. Adicionalmente, vamos a pasar los exponentes a multiplicar. En el caso de la función exponencial, al pasar el exponente a multiplicar, tendríamos el logaritmo natural de e. Y sabemos que el logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, solo nos quedaría ese polinomio. Entonces, aplicando las propiedades de los logaritmos, tendríamos 4 logaritmo natural x cuadrado más 3 más 1/3 por el logaritmo natural de x a la 6 menos 5. Ahora restaríamos la suma de los logaritmos del
denominador. Voy a poner el polinomio dentro de un paréntesis porque el signo negativo afectará todo lo que está dentro del paréntesis. Y a esto también le restaremos un medio logaritmo natural de x a la 4 más 2. Estos dos términos que están negativos es la suma de los logaritmos del denominador que se ven afectados por ese signo negativo. Una vez que hemos aplicado las propiedades de los logaritmos, procedemos a derivar. Y siempre tomando en consideración que la derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y. Luego tendremos a esta constante 4 multiplicando a la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 3. Tenemos un logaritmo natural del tipo logaritmo natural de u de x. De acuerdo a la regla de diferenciación, la derivada será la derivada del argumento dividida entre el argumento. Aquí vamos a sumarle nuevamente una constante, un tercio, que multiplicará a la derivada del logaritmo natural de x a la 6 menos 5. Igualmente tenemos el logaritmo natural de u de x, la derivada del argumento, 6x a la 5 sobre x a la 6 menos 5. Ahora vamos a restarle la derivada de ese polinomio. Simultáneamente vamos a multiplicar el signo negativo. Menos 2x menos 3. A esto le restaremos, nuevamente tenemos una constante o media, multiplicando al logaritmo natural de x a la 4 más 2. Aplicando la regla de diferenciación para este tipo de logaritmos, tendríamos la derivada del argumento sobre el argumento bien. Ahora vamos a despejar para y' y simplificaremos lo que pueda simplificarse. En este caso multiplicaremos al 4 por el numerador de ese cociente. Tendremos 8x sobre x cuadrado más 3. También podemos simplificar este 6 con este 3. Nos quedaría 2x a la 5 sobre x a la 6 menos 5. Esto queda igual, lo que sea aquí menos 3. Y aquí sí podemos simplificar eso. 4 con el 2. Tendríamos 2x al cubo sobre x a la 4 más 2. Todo esto multiplicado por y. Y como último paso,
vamos a expresar a y en términos de x, que básicamente es multiplicar por la función original. Ahí ya tenemos la derivada de ese cociente aplicando la diferenciación logarítmica. Nuevamente vamos a derivar una función que es una función compuesta. En su argumento tiene un cociente de producto de funciones. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad con la finalidad de aprovechar las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión de forma que sea más sencilla de derivar. Aplicando las propiedades de los logaritmos, vamos a pasar el exponente un cuarto a multiplicar al logaritmo natural de ese cociente. Lick, no era 2x a la 2 ahí. Así es, 2x a la 2. Ahora, tenemos un logaritmo similar al anterior, ¿no? Tenemos un cociente de funciones y en su argumento, y tanto en el numerador como en el denominador tenemos un producto de funciones. La constante un cuarto podemos dejarla expresada como producto o también, si quisiéramos, podríamos multiplicarla por cada uno de los elementos que resultaren al aplicar las propiedades de los logaritmos. En este caso lo vamos a dejar como un factor. Entonces tendríamos el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Como en el numerador tenemos un producto de funciones, lo voy a expresar como una suma de logaritmos, tomando en consideración que tendríamos logaritmo natural de 2x cuadrado menos 3 más logaritmo natural de e a la 2x. Cuando paso el 2x a multiplicar, multiplicaríamos al logaritmo natural de e, que es 1, por lo tanto, solo escribiríamos 2x. Ahora vamos a restarle el logaritmo natural del denominador, pero como el denominador es un producto, entonces lo expresaré
como una suma de logaritmos. Pero el signo negativo de restarle el logaritmo natural del denominador afectará esa suma de logaritmos, es decir, ambos tendrán un signo negativo. Entonces, tendríamos menos logaritmo natural de x cuadrado y el 2 pasaría a multiplicar al logaritmo natural de x. Y a esto le restaríamos el logaritmo natural de x más 1. Una vez que hemos aplicado las propiedades de los logaritmos, podemos proceder a derivar la función. Tendríamos y' sobre y. Y esto va a ser igual, voy a copiar siempre la constante en cuarto y multiplicaremos por la derivada de toda la expresión. La primera expresión es un logaritmo natural del tipo logaritmo natural de u de x. Derivo el argumento 4x y lo divido entre el argumento 2x cuadrado menos 3. Esto le voy a sumar la derivada de 2x, que es 2. Luego derivaríamos 2 logaritmo natural de x. 2 es una constante. La multiplico por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y 2 por 1 sobre x es 2 sobre x. Y luego vamos a derivar logaritmo natural de x más 1, la derivada del argumento es 1, entre el argumento x más 1. Ahora vamos a despejar para y'. En este caso, no tenemos algo que podamos simplificar. Pasamos la y a multiplicar. Y finalmente, vamos a expresar a y en términos de x. Es decir, vamos a multiplicarlo por la función original. Esta expresión podemos elevarla a la 1/4 o podríamos expresarla como un radical. Eso no hace ninguna diferencia. Es decir, podemos indistintamente emplear la raíz o un exponente. En este caso yo decidí dibujarme una raíz aquí.
ahí tenemos la derivada de ese cociente, perdón, de esa función compuesta, aplicando la diferenciación logarítmica. Y tal como lo habíamos mencionado anteriormente, en cualquier tema que involucre derivadas, no es fuera de lo común que se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente. Ya que, como definimos, la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función dado cualquier punto. En este caso, nos proporcionan el valor de x del punto. Para aplicar la fórmula de punto pendiente, vamos a necesitar determinar el valor de y. Y el valor de y lo obtendremos sustituyendo el valor de x proporcionado en la derivada. Entonces vamos a derivar esa expresión aplicando la técnica de diferenciación logarítmica. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Ahora vamos a emplear las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión. Podemos observar que tenemos productos en el argumento de este logaritmo. O sea, tenemos tres expresiones multiplicándose: el 2, el e a la x y la función compuesta. De acuerdo a las propiedades de los logaritmos, esto lo puedo expresar como una suma de logaritmos. Diríamos logaritmo natural de 2 más x, porque si tenemos logaritmo natural de e a la x y aplicando las propiedades, x pasa a multiplicar al logaritmo natural de e, x multiplicaría 1. Luego esto le vamos a sumar a x por logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1. El exponente x pasó a multiplicar al logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1. Ahora que hemos aplicado las propiedades de los logaritmos, procedemos con la diferenciación. La derivada de logaritmo natural de 2, como logaritmo natural de 2 es una constante, la derivada es 0, la derivada de x es 1, y esta expresión es un producto. Para derivarlo, vamos a tener que emplear la regla del producto para derivadas. La regla del producto establece que voy a copiar la primera función y la multiplicaré por la derivada de la segunda. Como la segunda función es un logaritmo del tipo logaritmo de u de x, vamos a derivar al argumento
y lo dividiremos entre el argumento. Luego a esto vamos a sumarle la derivada de la primera función, en este caso la derivada de x es 1, y multiplicaremos por la segunda función. Ahora vamos a despejar para y'. En esta expresión podríamos dejar al x como factor o podría multiplicarlo por la expresión del numerador. En este caso, yo decido multiplicar por el numerador. Y como despejamos para y, perdón, entonces y sería este lado multiplicar. Ahora solo necesitamos expresar a y en términos de la variable original, en términos de x, lo que implica que vamos a multiplicar por la función original. Una vez que hemos determinado la derivada, vamos a evaluar con el valor de x que nos proporcionaron para determinar la pendiente. Entonces vamos a sustituir en todas las x de la función a 1.
Al sustituir 1, tenemos que en esta parte donde se encuentra este cociente, tendríamos en el numerador 3 y en el denominador tendríamos 1. Pues tendríamos 2 menos 1 y eso es igual a 1. Y la siguiente expresión, que es un logaritmo, daría como resultado 0. Pues nos encontramos ante el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces tenemos 3 aquí en el numerador, 1 en el denominador, eso es 3. 1 y 3 son 4, que multiplica a 2e. E a la 1 es e, y esto está multiplicado por 1 elevado a la 1. Entonces tenemos 2e, 4 por 2e, la pendiente en este caso es 8e. Podríamos, si quisiéramos, expresar la pendiente en decimales, es decir, expresar a la letra e como un número constante multiplicado por 8, o podríamos dejarlo solo expresado como la letra e. En este caso yo decido dejar expresado como e. Ahora necesitamos determinar el valor de y del punto. Para determinar el valor de y del punto, vamos a sustituir el valor de x dado en la función original, que al evaluar la derivada, ya hemos evaluado también y. Entonces tenemos que y es igual a 2e. El punto entonces es 1,2e. Ahora que ya contamos con la pendiente y el punto, podemos evaluar nuestra fórmula punto pendiente. Y menos y1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x1. Y tenemos la ecuación de la red tangente, empleando la diferenciación logarítmica para determinar
la derivada de la función.